Ante todo, tengan todos ustedes muy buenos días. Para mí es un honor tener en la mesa al distinguido padre decano, el doctor Rivera Oré, quien fuera mi profesor ya por la década de los 90. Y hoy día nuevamente ha regresado a la facultad en su calidad de asesoría del decanato. También le expreso mi saludo a mis distinguidos colegas que hoy día comparten escenario conmigo y a los alumnos de la Facultad de Derecho y de otras universidades que se han dado cita hoy día viernes para compartir y reflexionar sobre una problemática de investigación. Debo de aclarar que esta ponencia fue fruto de una investigación que realicé con el criminólogo Jorge Luis García Luna de la Benemérita Universidad de Puebla, México, el año pasado, y que a partir de ello fue publicada en la revista indexada del Instituto Pacífico y luego reproducida en la revista Pensamiento Penal en Argentina y en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo, Suiza, el presidente de nuestro compatriota, el doctor Hurtado Pozo, y además por la editorial ibérica global Belex International. El título de la ponencia, Cibercriminología y Postmodernidad, parte en primer lugar del reconocimiento de una realidad indudable, que es la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación. Estas tecnologías que hoy día gobiernan nuestra vida cotidiana y la sociedad en nuestro conjunto. Muchos le llaman la magia de Internet, para poder dar un atisbo acerca de la forma de los cambios sociales que ha traído como consecuencia la utilización de estas tecnologías. Si hacemos un periplo rápido sobre la evolución de las nuevas tecnologías de información y comunicación que se dieron a cabo desde la década de los 70 con el ARPANET y su evolución a través del tiempo, y llegamos a la telaraña www, la World Wide Web, que es finalmente lo que hoy día domina el mundo. Este término cibercriminología es un término reciente. El investigador Chin-Chuan Chung, que es el investigador de la Universidad de Boston, ustedes lo pueden ubicar en Wikipedia criminológica, ahí también van a encontrar en Wikipedia la referencia de este trabajo, en el cual él, a partir de sus investigaciones respecto a la unión de dos vocablos, lo que es ciber o cyber y lo que es criminología. Partimos de esta yuxtaposición de estas dos palabras para poder reconocer un nuevo escenario. Por un lado, la criminología tradicional, que estudia la etiología del delito, las causas, las conductas desviadas punibles y no punibles, la victimización, entre otros. Y cuando hablamos de la cibernética, el padre de la cibernética, Norbert Wiener, que finalmente utilizó esta yuxtaposición para estos dos vocables y generar lo que se denomina la cibercriminología. Este término se acuñó recientemente el año 2006 por este investigador de la Universidad de Boston y fue reconocido ya recientemente en 2017, precisamente en la cumbre de Ameripol, la Comunidad de Policías de América, con respecto a ciberseguridad. Es por ello que si ustedes en algún buscador ponen cibercriminología van a encontrar muy poca información, precisamente porque es reciente. He ahí el valor de nuestra ponencia y de nuestra investigación. Ahora, cuando hablamos de las nuevas tecnologías de información y comunicación, estamos hablando de una apertura de inimaginables conductas que se pueden dar en nuestra realidad y que pueden tener una relevancia no solamente penal, sino también criminógena. Y esto es lo que se conoce como la ciberdelincuencia, los delitos cibernéticos, delitos informáticos, cibercrimen, etc. Ahora, una pregunta que surge: ¿existe tiempo y el espacio en el ciberespacio? ¿Valga la redundancia? Evidentemente que no. Hoy día estamos hablando de una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial que reproduce las funciones que antes eran exclusivas del cerebro: la memoria,
la reproducción de la voz, el almacenamiento de información, y que hoy la tenemos en lo que se conoce como la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial que domina la vida del ciudadano de esta ya casi terminando la década del siglo XXI. Se pueden imaginar, la mayoría del auditorio que son jóvenes, son los nativos del Internet, cómo sería la vida sin Internet, cómo estudiamos nosotros en la década de los 90, 80, 70, y la manera de poder traducir los conocimientos vertidos. Ahora, una de las ventajas de las nuevas tecnologías de información es la ubicuidad. Eso significa que no interesa dónde estemos, si tenemos acceso al Internet. Tenemos la capacidad de poder recopilar esa información en tiempo real. Y aquí aparece lo que se llama la comunicación sincrónica, asincrónica y mixta. La comunicación sincrónica es la que tenemos a través del WhatsApp cotidianamente. La asincrónica es aquella que podemos consultar, ver y contactar, como por ejemplo el correo electrónico, que nos enteraremos en la medida que nosotros revisemos nuestro correo. Hoy día todos los que estamos acá tenemos nuestro correo abierto y estamos revisándolos inmediatamente. Y finalmente la mixta, que es la que tiene Facebook, que tiene tanto la sincrónica como la asincrónica. Ahora, todo esto ha traído como consecuencia nuevas víctimas del delito. Cuando hablamos de la victimación, estamos hablando del sujeto pasivo, cuando hablamos de la tipicidad objetiva de los delitos en las partes especiales. Hoy día estamos hablando de nuevos escenarios, donde la dogmática jurídico-penal y la doctrina han tenido que reformularse frente a estos nuevos escenarios que apreciamos. Hoy día, cuando hablamos de este término posmodernidad, es un término en el cual se preconiza la información como capital. Hoy día la posmodernidad, la característica esencial es la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación que finalmente dominan y doblegan al mundo. Hoy día entendemos una inundación de información irrelevante, sincrónica, descontextualizada. Se habla de una sociedad de la información, que todavía no llegamos a la sociedad del conocimiento, porque la sociedad del conocimiento es la información ya discriminada, que finalmente se maneja en el primer mundo. Hoy día, la constitución de nuevas reglas, la revisión de las nuevas tipologías, ha traído como consecuencia una reflexión acerca de lo que se vio en el siglo XX. Hoy día la ciencia se hace de manera transdisciplinar, respecto a que no solamente nosotros tenemos que conocer derecho, tenemos que conocer informática, administración, marketing y una infinidad de otras profesiones que finalmente hoy día tienen un centro de gravedad y un factor común denominador. Hoy día, el bloque latinoamericano, una de las características de la ciberdelincuencia y con respecto al cibercrimen, muchas veces se confunde hablar de cibercrimen y de delitos informáticos. Cuando hablamos de cibercrimen, estamos hablando de las modalidades a escala global respecto a la transgresión de conductas típicas, antijurídicas y culpables a través de medios informáticos, pero que tiene un carácter patrimonial. En cambio, cuando hablamos de los delitos informáticos, ya estamos hablando de la tipificación puntual, en el cual existen responsabilidades personales, cara a cara, persona a persona. Hoy día, por ejemplo, cada 4.2 segundos sale un malware en el mundo. Los invito a que vean los videos acerca del cibercrimen y probablemente tengan una nueva visión de lo que estamos hablando. ¿Por qué no aparece finalmente en las estadísticas? Porque hablamos de una cifra negra que todavía los profesionales no reconocen la existencia, pese a que todos estamos vinculados a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Yo he revisado las casaciones, las resoluciones de la Corte Suprema, gracias a una exalumna que trabaja en la Corte Suprema de la República, y no hemos encontrado ninguna resolución vinculada a los delitos informáticos. Yo le pregunto, ¿hay delitos informáticos en nuestra realidad peruana o no hay? Los hay. ¿Y por qué no son denunciados? Por muchos factores. Hay factores respecto a la ignorancia respecto a su tratamiento. En otros países, en Europa, en España, ya se están abriendo juzgados especializados en delitos informáticos.
así como los hay juzgados anticorrupción en nuestro país, así como lo hay especialidad de tráfico ilícito de drogas. Ese es el futuro finalmente. Muchos de los jóvenes que están acá, cuando terminarán comenzando la segunda década, se enfrentarán a un nuevo escenario que es sobre la criminalidad informática. Cuando hablamos de la criminalidad informática, como lo dijo el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, estamos hablando de una criminalidad de esta época. Muchos señalan que es una nueva criminalidad, pero no es así. Es la criminalidad que se ha ido actualizando, que hoy día utiliza los mecanismos que nos proporciona estas nuevas tecnologías de información para poder cometer este tipo de conductas. Conductas punibles, conductas no punibles, conductas antisociales. Ahora, una de las problemáticas respecto a la legislación en Estados Unidos y en la Unión Europea, todos ellos han ratificado el convenio de Budapest, Hungría 2001, que es el convenio de la cibercriminalidad. En América lo han suscrito Estados Unidos, Canadá, Chile, Panamá, República Dominicana, y el año pasado, 2017, en agosto lo ratificó Chile y en noviembre Argentina. Si ustedes consultan en la web sobre cibercriminalidad, la bibliografía de 2018, ya van a encontrar que Argentina se ha incorporado a la Convención de Budapest. La pregunta es, ¿y Perú? ¿Por qué no está en el debate nacional su adhesión al convenio de criminalidad? ¿Nuestros congresistas conocen sobre cibercriminalidad? ¿Conocen sobre la realidad de los delitos informáticos? ¿Conocen de esta cifra negra? Nosotros últimamente en este mes de agosto, como consecuencia de las facultades extraordinarias que otorgó el Congreso de la República al Poder Ejecutivo, se han legislado tácitamente nuevos delitos informáticos que aparecían en nuestra legislación. Si hacemos rápidamente un periplo de la legislación en delitos informáticos en nuestro país a través de la ley 29.307 del año 2000, se creó la ley de delitos informáticos y se incluyó en el capítulo 5 a través de los artículos 207A, 207B, 207C y 207D, que más o menos eran delitos informáticos patrimoniales. Tuvieron muchas críticas. Posteriormente, muchos de los proyectos que se presentaron en el año 2013, se aprueba la ley de delitos informáticos, la 396, que se publicó en octubre de 2013, pero como siempre nuestros legisladores dejaron vacíos y imperfecciones legislativas, y en marzo del año siguiente, o sea en el verano, se vuelve a modificar puntualizándolo a través de la ley 30171 del año 2014. Ahora, en el mes de agosto se modificó nuevamente tácitamente la ley de delitos informáticos a través de la ley 30838 respecto a la prevención y sanción de los delitos contra la libertad sexual e dignidad sexual, y a través del decreto legislativo que se dio en el mes de agosto referente al acoso sexual, al chantaje sexual y a la difusión de imágenes y videos de contenido sexual, que eso lo van a encontrar en la web a través de lo que se denomina el stalking y el sexting y la sextorsión, que es finalmente lo que se ha modificado tácitamente. Lamentablemente el legislador no tuvo por técnica jurídica haberlos incluido en la ley de delitos informáticos donde correspondía, y han aparecido nuevamente aparte, como es una de las características de la forma como se legisla. En nuestro país se legisla de acuerdo a lo que se ve en la realidad. Si ustedes revisan las leyes que se han dado en los últimos 5 años, han sido fruto de lo que se han visto en las crónicas judiciales. Así se debe legislar, leyendo el Trome, leyendo La República, viendo la televisión, Canal N. Así es como se legisla en nuestro país. Es por eso que este tipo de criminalidad y nuestra adhesión al convenio de Budapest es ignorado por las autoridades competentes. Aquí hay una problemática entre delito informático y delito computacional. Antes de eso les expliqué que el cibercrimen es a nivel global, en el cual no es cara a cara, sino es de contenido patrimonial. Los hackers, los crackers, etc. Muchas veces se confunde entre delito informático y delito computacional. Cuando hablamos de delito informático estamos hablando del ataque a base de datos.
Es lo que aparece en la Ley de Delitos Informáticos, la 396, y su modificatoria, la 30171, respecto a lo que es el acceso indebido a una base de datos o sistemas informáticos, y lo que es también con respecto al sabotaje informático. En cambio, el delito computacional es cuando se utiliza la informática como un medio para cometer un fin. Medio para cometer un fin. En el delito informático atacas bases de datos. Por ejemplo, si un hacker ingresa a la base de datos de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, estará tipificando un delito de sabotaje informático y sería un delito informático. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de delitos computacionales, estamos hablando de un medio para un fin. Por ejemplo, las calumnias a través de la web, que son muy recurrentes, los acosos sexuales a través de la web, el acoso sexual infantil a través de la web, que también está señalado en el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos, pero que lamentablemente se desconoce. En nuestra facultad, recientemente, yo fui uno de los propulsores para que se incluyera en nuestra currícula el curso de Derecho Informático, porque no existía el curso de Derecho Informático, había informática jurídica. Yo le dije al señor decano en su oportunidad que los institutos lo dictan mejor informática. Pero el tema para nuestra facultad no era el de informática jurídica, sino Derecho Informático, que viene a ser una rama especializada del derecho mixto que estudia los problemas jurídicos que trae como consecuencia la utilización de las tecnologías de información, las nuevas tecnologías de información. Todo ello redunda en lo que se llama la criminalidad informática, la criminalidad cibernética, la delincuencia informática. Vamos a encontrar una serie de adjetivos calificativos, pero que todos finalmente redundan en lo mismo, que es la transgresión de bienes jurídicos a través de tecnologías de información y comunicación. Estos bienes jurídicos que aparecen en los delitos informáticos, ¿serán materiales o serán inmateriales? Inmateriales. Estamos hablando de la intimidad, estamos hablando ¿de qué? De la integridad de los datos, de la confidencialidad, del patrimonio. Por eso la dogmática jurídico-penal se habla que los delitos informáticos son delitos pluriofensivos. Aquí estas características de Tellez Valdés, uno de los especialistas españoles con respecto al derecho informático, estamos hablando de una conducta criminal de cuello blanco. Pero fíjense, esta definición de Tellez Valdés del año 2009, anoche estaba leyendo un trabajo de ciberdelincuencia que se ha publicado en julio de este año, y respecto a esta característica de Tellez Valdés ya es criticada, y les voy a explicar por qué. Porque hoy día el acceso a la tecnología de información se ha masificado. Antes el delincuente informático era una persona que tenía conocimientos especializados. Hoy, todos los que están acá, estos jóvenes, manejan informática. Y no han estudiado en ningún instituto, son los nativos de Internet. ¿Cuánto no nos ha pasado que nos compramos un celular y se lo damos a nuestro sobrino para que lo programe? Para que nos baje las aplicaciones o para que nos baje. Hasta hoy día hemos tenido un problema con la computadora y hemos tenido que tener un técnico porque nosotros no éramos capaces de poder solucionar ese problema. Es una de las falencias que aún tenemos y que rebasa nuestra imaginación y nuestro quehacer cotidiano. Ahora, esta palabra cuello blanco, que ahora la escuchamos en la prensa y hasta así se ha etiquetado a un proceso que se está llevando en el Callao, es un tema que se acuñó en la década del 30 y fue uno de mis colegas, Edwin Sutherland, sociólogo norteamericano, denominó en su libro los delitos de cuello blanco, que eran específicamente para explicar un tipo de criminalidad respecto a las personas que ocupaban cargos gerenciales, que tenían capacidades, pero que hoy día los cuellos blancos están por todos lados, en el tema de que la tecnología, hoy día el acceso es masivo y global. Hoy día todos los jóvenes que están acá manejan diversos paquetes informáticos y no han estudiado en ningún sitio, porque forman parte. Yo tengo un sobrino que tiene 2 años, maneja tablet, pero no habla todavía, pero maneja tablet. A ese nivel hemos llegado frente a la tecnología de información y comunicación. Siguiente. Ahora, estos son las modalidades que aparecen en la ley de delitos informáticos: el acceso ilícito, la integridad de datos informáticos, el grooming, que es el acoso sexual infantil a través de la web, la interceptación de datos informáticos y el fraude y abuso de dispositivos informáticos. Todo esto, lamentablemente, su ejecución
es por la falta de capacitación e investigación de las conductas antisociales que se dan en el ciberespacio. Usted vaya a cualquier comisaría de su sector y vaya a poner una denuncia sobre un delito informático y al 100% les digo que no le van a entender qué es lo que ustedes quieren. Le dicen, estoy siendo víctima de stalking, y el técnico de segunda probablemente la mire y seguirá leyendo su periódico Trome y no le podrá entender qué es lo que está ocurriendo. A pesar que estas leyes están en vigor. El sexting, la sextorsión, el grooming, que son los delitos que aparecen. Es por eso que este escenario era propicio para poder discutir estos temas de gran relevancia que están vinculados no en las bibliotecas, porque el delito informático no está en las computadoras, está en nuestra vida cotidiana. Cuando alguien dice el ciberespacio es bueno o malo, la respuesta es depende del ánimos de quien las utiliza. Depende de la persona que está frente a ella. Otras, respecto a la investigación, el anonimato. Usted cuando está frente a un computador o en una página web, usted no sabe quién está allá. Hay hasta memes que circulan en la web respecto a las personas que se hacen pasar, porque es muy fácil a través de los troles, a través de la suplantación de identidad. Por ejemplo, uno de los vacíos de nuestra legislación, por ejemplo, se identificó la suplantación de la suplantación de identidad. Pero el tema no es suplantación, es usurpación de identidad. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Algo así, para hacer una metáfora, doctor, lo que ocurrió con el Congreso respecto a la bicameralidad. Nosotros nos inspiramos en la Convención de Budapest, no la hemos ratificado, pero a la hora de elaborar nuestra ley, comenzamos a modificarla. Y ustedes saben que al modificarla le dio otro sentido. Algo así lo que han hecho el Congreso respecto a la bicameralidad, que el proyecto inicial del presidente Vizcarra fue modificado. Eso es lo que ocurrió con respecto a la ley de delitos informáticos. Que nosotros, al tratar de mejorarla, entre comillas, le dimos otro sentido. Y ese es uno de los problemas, el no tener una legislación uniforme, el no haber suscrito la Convención de Budapest. Todos los países de Latinoamérica, cada uno tiene su propia legislación en delitos informáticos. La transnacionalidad, los problemas de jurisdicción respecto de la comisión de un delito, de donde se elabora en un país y tiene efectos en otro país, el tema de la jurisdicción. Las dificultades de cooperación internacional. Si nosotros suscribiéramos la Convención de Budapest, cualquier delincuente informático, nacional o extranjero, el brazo de la justicia lo perseguiría así saliera de nuestras fronteras. En Sudamérica, el 2017, gran avance, Chile y Argentina. Argentina, con toda su crisis económica que tiene actualmente, logró aprobar el Congreso de la Nación la adhesión al Convenio de Budapest. Nuestra agenda política, yo no he escuchado. Yo vengo estudiando los delitos informáticos desde el año 2004, cuando hicimos, doctor, el diplomado de segunda especialidad en Derecho Informático, que lo dio en la Universidad de Garcilaso La Vega. Ese diplomado a mí me cambió la vida prácticamente, y desde ese año he venido investigando, indagando acerca de toda esta temática y con una visión para poder entender esta nueva criminalidad que ya no es del futuro, sino forma parte de nuestra vida. Esta extensión de la criminalidad, estamos hablando del ciberespacio como la configuración de la delincuencia, el uso de internet por los cibernautas a todo nivel y en tiempo real. Es más, en estos momentos, muchos que están aquí sentados están comunicándose, están leyendo su chat, algunos están leyendo páginas prohibidas, otros están probablemente contestando correos. Es así. Finalmente, las desventajas que tiene la gente piensa que todo es bueno en internet. Y aquí el aporte de la criminología es respecto a la prevención. Cuando hablamos de prevención, no hay una cultura de prevención. Esa prevención que a nosotros, nuestros padres nos decían, ten cuidado, en el norte decía, anda por la sombra cuando hacía mucho sol, para que no te quemes. Hoy día la prevención informática también debe ser incluida a nivel de los colegios, de las universidades, a nivel de las políticas públicas. Porque en el internet puedes encontrar desde un pescadito de colores hasta un cachalote.
Sin embargo, nosotros no tomamos atención. Nos conectamos, el doctor de repente ahorita se le quedó un archivo y se mete en una cabina y tú no sabes si esa cabina tiene correos espías, que tiene algún malware instalado. De repente tú lo llevas y vas a tu casa y infectas tu computadora personal. Lo llevas a la universidad, lo infectas, porque muchas de las instituciones del Estado no tienen un software de protección. Están pirateados. Eso también está dentro de los delitos intelectuales. Las instituciones del Estado, y públicas y privadas, deben tener un software de protección respecto a los virus informáticos. Ahora, el delito cibernético en el plano internacional encontramos, como decíamos, fragmentación de diversidad de leyes nacionales, los métodos de tradicional versus la innovación de la comisión del delito. Aquí en nuestro país tenemos la división de delitos de alta tecnología, que está ubicada acá frente a la prefectura, donde está la señora Keiko, ayer que la han visto, en ese edificio concreto, ahí está la división de delitos de alta tecnología, que es en la investigación respecto al delito. Lamentablemente está centralizada. Nosotros, yo que soy profesor a nivel nacional en posgrado, he visitado, he dejado trabajos y nadie conoce en las provincias, porque todo lo remiten a la capital. Ese es un grave problema, porque finalmente estos delitos finalmente se van desvaneciendo por falta de pruebas, porque el personal no se encuentra capacitado para la investigación y la indagación y para poder obtener lo que se llama la prueba digital. Aquí aparece la denominada informática forense, que tiene que ver con la investigación, con la preservación, con la presentación y la validación de la prueba digital. Eso sería materia de otra conferencia respecto a lo que es la prueba digital. Fíjate. Las conclusiones. Las conclusiones finalmente... ¿Cuáles son las ideas centrales de lo que hemos podido reflexionar acerca de este trabajo sobre la cibercriminología? La cibercriminología tiene como gran reto el poder identificar las causas, la etiología, los factores endógenos, exógenos, el tema de la fortuitidad criminal, o también denominada los delitos de oportunidad, frente a este nuevo escenario. Este escenario de las tecnologías de información y comunicación que nos proporcionan una nueva modalidad delictiva. Antes, para yo atacar al doctor Hurtado, tenía que acercarme a él lo más cerca posible para poder robarle, sacarle sus bienes. Hoy día las personas pueden penetrar a sus redes sociales y usted no lo siente, y usted no se da cuenta. Sin embargo, está siendo victimizado. Hoy esas son las nuevas modalidades de los delitos informáticos, porque nosotros venimos del siglo pasado, donde todo era físico, donde tú a tu hijo lo veías en un parque con su triciclo. Hoy día tú estás en tu cuarto y tú no sabes con quién se está comunicando a tu hijo. Tú lo volteas y lo ves, pero no sabes con quién está chateando, de qué manera. Y sin embargo, entonces tenemos que reformular las formas como nos comunicamos. Nosotros no podemos criar a nuestros hijos como nos criaron nuestros padres, porque el tipo cambió. Hoy día la información, todo se encuentra en internet. Todo el mundo está informado. Esa es la dictadura del conocimiento. Esa es la manera, la información como patrimonio. Hoy día quien tiene la información es el que tiene el poder. Las recomendaciones, finalmente, la adhesión al Convenio de Budapest, el desarrollo de instrumentos multilaterales de cooperación internacional respecto a la evidencia electrónica, la provisión de asistencia técnica reforzada a los temas de prevención y la asesoría multilateral para abordar los temas de jurisdicción y competencia. Señores, el tema de la cibercriminología es un tema que recién comienza. Si bien es cierto, este término recién se reconoció el año pasado, y la primera vez fue en 2007, hoy día estamos nuevamente en el resurgimiento de los aportes que puede dar la criminología para la investigación de la ciberdelincuencia, de los delitos informáticos y del cibercrimen. El cibercrimen ya está con nosotros y vino para quedarse para siempre. Muchísimas gracias.